y ahí ustedes me preguntan si hay algo que no entendieron de la vez anterior. Ustedes me van preguntando ahí si hay alguna duda. Entonces, la vez anterior nosotros habíamos trabajado con una función que era la exponencial, ¿cierto? La función e elevado a x, que es la famosa exponencial natural. Ahí me faltó una s y hay que borrar ahí un poquito, pero bueno, está en edición. Entonces, la idea es que queríamos conseguir dos polinomios, uno de grado 1, fíjense que ese es a por x más b, un polinomio de grado 1 o gráficamente es una recta, ¿cierto? Y un polinomio de grado 2 que es una parábola, ¿cierto? Ahí está la fórmula general de la ecuación de la ecuación cuadrática, ¿cierto? Que es el polinomio de grado 2. Y queríamos que esos polinomios tuvieran ciertas características geométricas, ¿ya? O sea, que se parecieran a la función f de cierta manera. ¿Cómo? Voy a mostrarles el dibujo primero y después volvemos aquí a las características. Entonces, ese era nuestro dibujo, ¿cierto? De la vez pasada. Y lo hice en un software para que quedara un poquito más bonito. La línea que está verde es la exponencial, e elevado a x. Y la línea en azul es un polinomio de grado 1. ¿Ya? Fíjense que lo mínimo que tenemos que exigir, si queremos que se parezca en este caso en el 0, ¿ya? Estábamos estudiando justo en el punto 0, ahí en el eje X está el punto 0, tienen que coincidir, o sea, tienen que tener la misma imagen, ¿cierto? Sería lo primero. Y segundo, las tangentes a ambas funciones tienen que ser las mismas, o sea, tienen que tener la misma derivada, ¿ya? Eso para el polinomio de grado 1. O sea, el polinomio de grado 1 tendría que tener la misma derivada que la función exponencial e elevado a x. En el caso del polinomio de grado 2, que está ahí en rojo, ¿ya? Esa curva que está ahí, además de tener la primera derivada en 0 coincidiendo con la derivada de la exponencial, debería tener la segunda derivada también. ¿Por qué? Porque la segunda derivada determina el tipo de concavidad que existe, ¿ya? Y también es bien importante notar que no es solamente el tipo de concavidad, si es hacia arriba, si es convexa o cóncava, sino que qué tan abierta es esa concavidad, por ejemplo, qué tan separadas están las ramas de esa curva, ¿ya? Eso va a depender de la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, la línea roja podría ser una curva así muy juntita, ¿ya? Así muy cerrada, y no parecerse para nada a la línea verde, ¿ya? Entonces, las segundas derivadas también tienen que coincidir para que esas dos curvas se parezcan, sean más o menos similares. Y bueno, siguiendo más o menos ese patrón, uno podría pensar que la tercera derivada también tendría que ser similar en un polinomio de grado 3. Si quisiéramos usar un polinomio de grado 3, tendríamos que asegurarnos que la tercera derivada también sea parecida, ¿cierto? En el punto 0. Entonces voy a volver a la diapositiva anterior, ya que miramos la gráfica, para que miremos esas características. Aquí me falta poner la segunda derivada, ¿ya? Sí, también lo voy a incluir en la diapositiva para que ustedes la tengan. Entonces, la primera derivada en 0 tiene que coincidir con la primera derivada de la función en 0, ¿ya? Que en este caso es 1. Recuerden que la derivada del exponencial e elevado a x es la misma e elevado a x, y en el 0 vale 1, ¿cierto? Así que esto se refiere a la derivada de la función en 0. Y la función evaluada en 0 también es 1, que debería corresponder al polinomio, cualquiera de esos dos polinomios, en el 0. O sea, tienen que coincidir. Coinciden las imágenes, coincide la primera derivada, en el caso del polinomio de grado 1, y debe coincidir la segunda derivada también, que aquí no está anotado, en el caso del polinomio de grado 2. ¿Ya? Con esas condiciones, nosotros lo que hicimos en la clase anterior fue deducir que el primer polinomio era x más 1 y que el segundo polinomio era un medio de x cuadrado más x más 1. ¿Ya? Entonces, aquí quiero rayar un poquito, así que denme un segundo para conectar la pizarra.
Entonces, ¿cómo se deduce ese polinomio? No sé si se acuerdan, más o menos, cómo fue que obtuvimos que era el polinomio x más 1. ¿Se acuerda de ese cálculo, la cuentita? Derivando. Claro, porque teníamos un polinomio aquí, ¿cierto? P de x que era lineal, ¿cierto? P1 le vamos a poner para que lo diferenciemos del otro. P sub 1 era a por x más b. O sea, era una recta, ¿cierto? Y necesitamos que en el 0 sea igual a la función exponencial, f en 0. O sea, e elevado a 0, ¿cierto? Que es 1. Entonces, si nosotros reemplazamos aquí en el 0, x igual 0, me quedaría que p sub 1 de 0 es b nomás, ¿cierto? Porque desaparece ahí el a por x. Entonces b tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Y la otra constante se obtiene, como dice su compañero, derivando, porque además tenemos la condición de que la derivada del polinomio p sub 1 en 0 tiene que coincidir con la derivada de la función en 0. Coinciden las derivadas para que las funciones se aproximen, ¿cierto? Y eso es lo mismo que e elevado a 0, porque hay que acordarse que la derivada del exponencial e elevado a x es, y lo voy a anotar aquí al ladito, si ustedes la derivan, eso es el mismo e elevado a x. ¿Ya? Entonces esto sería 1 de nuevo. Por lo tanto, si nosotros derivar un polinomio para nosotros ya es como trivial, ¿cierto? Es sencillito a esta altura. En 0, ¿cierto? Entonces, derivan aquí el polinomio, sería la derivada de a por x, que es simplemente a, y la derivada de b es 0, así que no se anota, ¿cierto? Y esta constante tiene que coincidir con la derivada de la función que es 1. ¿Ya? O sea, en conclusión, el polinomio tiene que ser 1 por x más b, que sería 1 también. ¿Ya? Ahí nos queda el primer polinomio. ¿Se entendió ese cálculo? Porque así es como se obtienen en general los polinomios de Taylor, ¿ya? Más o menos la deducción genérica. Y por supuesto que después se van creando algunas reglas más prácticas para poder calcularlo. El polinomio de grado 2, si voy muy rápido me avisan ya. Estoy así como muy acelerado. Tiene que cumplir lo mismo, o sea, en el 0 tiene que ser igual al exponencial, en el 0. O sea, 1, ¿cierto? Entonces, si ustedes evalúan aquí en x igual 0, me quedaría solo la constante c. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, P2 en 0 es igual a c, que tiene que ser 1. O sea, no queda otra opción, ¿cierto? La primera derivada también tiene que coincidir con la primera derivada de la función, que de nuevo era 1. ¿Ya? Recuerden que nuestro ejemplo es la función exponencial en este caso. Ahora vamos a ver otro ejemplo, por supuesto, pero para que recordemos lo que hicimos la vez anterior. Eso es 1, y por lo tanto la derivada, que aquí es fácil de calcular, ¿cierto? Sería 2a por x más b por 1, ¿cierto? O sea, b, más 0, porque la derivada de la constante es 0, y esto lo evaluamos en x igual 0. Ahí desaparece todo ese término, se anula, ¿cierto? Me queda solamente b. Eso tiene que ser 1. O sea que la constante b también vale 1. Y lo que más me interesa ahora ver es la constante a, porque aquí hay una pequeña diferencia. Hasta ahora las constantes siempre han sido 1, ¿cierto? Aquí surge una pequeña diferencia porque fíjense que en la derivada apareció un 2. ¿Ya? Y nosotros ahora necesitamos que la segunda derivada, voy a anotarlo por acá, coincida con la segunda derivada de la función. ¿Ya? Eso es lo que yo le había mencionado para que la concavidad de las funciones sean similares, ¿cierto? Entonces tienen que coincidir. Pero si ustedes calculan la segunda derivada de este polinomio, en el 0, vuelven a derivar esta expresión, ¿cierto? Una vez más quedaría 2a. Y nada más, porque la derivada de b es 0, ¿cierto?
Y eso tiene que ser igual a la segunda derivada de la exponencial, que es 1. Porque recuerden que la exponencial, si la vuelven a derivar, vuelve a ser la misma exponencial, y evaluada en 0 me da 1. Así que esto sería 1. Entonces, fíjense que en este caso A es un medio. ¿Ya? Y démonos la lata de calcular, porque después la idea es que uno vaya calculando 2, 3 o hasta 4 polinomios digamos, de los 4 primeros grados, y después encuentra alguna regularidad, algún patrón que nos permita seguir calculándolo, ¿cierto? Porque no podemos hacer el proceso infinitas veces, ¿ya? Entonces, tratar de encontrar digamos, una regla general. Entonces, démonos la lata de calcular el polinomio de grado cúbico. O sea, sería, voy a ponerle subíndice a las constantes, porque ya seguir poniendo más letras. Vamos a nuestras latas por primera vez. Entonces aquí le voy a cambiar a sub 3 para ir en orden. Ya, tenemos que en 0 tiene que ser 1, ¿cierto? Que es la imagen de la función exponencial en 0. Si ustedes evalúan x en 0, da la constante, o sea, el término libre. Tiene que ser 1, necesariamente. La derivada en 0 también tiene que ser 1, igual que antes, ¿cierto? Si ustedes derivan ese polinomio, sería 3 a sub 3 por x cuadrado, más 2 a sub 2 por x, más a sub 1, todo eso evaluado en x igual 0, porque estamos derivando en 0, tendría que ser 1, ¿cierto? Si ustedes evalúan aquí, 0, 0, me queda solamente la constante a 1. O sea, aquí tenemos dos constantes ya del polinomio, dos coeficientes, ¿cierto? A sub 0 igual a 1 y a sub 1 igual a 1. Y la segunda derivada también tiene que ser 1. ¿Ya? Solamente porque estamos estudiando el caso de la exponencial. Por supuesto que eso cambia en otro ejemplo. Entonces, si calculamos la derivada de esta expresión, me quedaría 2 por 3, y fíjense que no voy a anotar el 6, porque quiero que nos demos cuenta de algo. Y aquí, la derivada de 2 a 2 por x sería simplemente 2 a 2, ¿cierto? Y la constante tiene derivada a 0. Y esto lo evaluamos en el 0 porque estamos derivando en 0. Entonces, todo ese término desaparece y me queda 2 a 2. O sea que sería 2 a sub 2 igual a 1. Por lo tanto, a sub 2 es igual a un medio. Igual que nos pasó recién. Y la tercera derivada. Y aquí vamos a ver un pequeño cambio. También tiene que ser 1, porque la tercera derivada del exponencial. Y voy a volver atrás para que derivemos una vez más esta expresión. Fíjense que la constante tiene derivada 0, el x tiene derivada 1, así que me va a quedar 3 por 2 por a sub 3. Yo sé que de repente hay gente que tiene un toque ahí y ¿por qué no multiplica el 3 por 2? ¿Ya? Pero tiene una razón de ser. Esto tiene que ser 1, ¿cierto? 1. O sea que a sub 3 es 1 dividido por 3 por 2. Que es lo mismo que 1 dividido por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Porque el 1 no afecta ahí el producto. Esto le llamamos de manera resumida 3 factorial, ¿ya? En general, el n factorial, para quien no lo conoce, porque yo no sé si lo conocen, porque no recuerdo si lo vimos en el curso de introducción al cálculo, sería n por n-1 por n-2, etcétera, hasta multiplicar por 1. O sea, vamos multiplicando desde el número n, que es un número natural, todos los antecesores de ese número hasta llegar al 1. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el 5 factorial sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. No sé si lo habíamos visto alguna vez nosotros en nuestro curso, o ustedes lo vieron en álgebra o en algún curso. Te lo mostré una vez, profe.
pero ¿Sí? fue como 10 minutos. Ah, ya, fue muy breve. Este numerito es bien importante en combinatoria, ¿ya? Eh, por ejemplo, si ustedes tienen que ordenar, qué sé yo, eh, supongamos que queremos ordenar 4 números en 4 casillas, ¿ya? En la primera casilla tenemos 4 opciones, ¿ya? Tenemos del 1 al 4. Podemos elegir cualquiera de esos números, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a poner un numerito. Tengo 4 opciones. ¿Ya? No es que vaya a poner el 4, sino que tengo 4 opciones para elegir uno de esos dígitos, ¿cierto? Pero en la segunda casilla, supongamos que no nos podemos repetir. En la segunda casilla ya no tengo 4 opciones, tengo solo 3. Y así, perdón, en la tercera. En la segunda casilla ya me quedan 2 opciones nomás, porque ya eliminé algunos, ¿cierto? Y me quedan solamente 2 opciones. Y en la última ya tengo una única opción. Entonces, en general, ¿cuántas formas de ordenar tengo esos 4 números? En este orden, sin repetir, van a ser 4 por 3 por 2 por 1. O sea, 4 factorial veces. ¿Ya? Entonces, de repente, en, qué sé yo, en trámites gubernamentales, elección de patente o cosas así, hay veces que no se pueden repetir los números, ¿ya? O se tratan de crear números que sean aleatorios. Y ahí la combinatoria entra un poquito en juego y se calcula cuántas de esas combinaciones se pueden hacer para no repetir, ¿ya? Para no repetir los mismos números. Y en general, los números factoriales son súper grandes, ¿ya? Por ejemplo, ya ustedes pueden calcular el 4 factorial, que es 4 por 3 por 2 por 1, que sería 24, ¿cierto? No es un número grande. Pero el 5 factorial ya es 120. O sea, un salto más o menos grande. El 6 factorial ya es un número bastante más grande, entonces estos números factoriales en realidad son números que a veces se nos arrancan un poquito de las manos, pero desde el punto de vista práctico, que nos permiten hacer cierta combinatoria o lección de dígitos, son bastante útiles porque significa que hay muchas opciones, ¿ya? De ordenar, por ejemplo, una cierta cantidad de dígitos. Y hay una sola propiedad que tienen los factoriales. Así que es fácil de recordar, digamos. Propiedad factorial. También hay un factorial generalizado, pero ese no lo vamos a ver ahora, que es la función gamma. La única propiedad que tiene el factorial es que si ustedes dividen, por ejemplo, n factorial por un número k factorial, donde n es más grande que k, estamos pensando en números naturales ya, siempre números naturales. Entonces, yo esto lo escribo como n por n menos 1, etcétera, ¿cierto? Y en algún momento voy a llegar al número k, que es menor. Y ahí voy a continuar, k menos 1, etcétera, hasta el 1, ¿cierto? Y el k factorial es k por k menos 1, k menos 2, etcétera, hasta llegar al 1. Entonces siempre podemos simplificar ahí. Y esto va a quedar como n por n menos 1, etcétera, hasta llegar a un dígito antes del k, que sería k más 1. ¿Ya? Esa es como la única propiedad que tienen los factoriales que los podemos simplificar. Se usa bastante en combinatoria. Lo otro es que se define 0 factorial como 1. Esta es una definición. Por conveniencia, ¿ya? Solamente se define por conveniencia. Y a partir del factorial se crean algunos teoremas importantes, por ejemplo, el teorema que dice que si yo quiero elegir n elementos, perdón, quiero elegir k elementos, o sea, una cierta cantidad sobre n elementos, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un grupo de 10 personas y de ese grupo quiero sacar 3 personas, independiente de, por supuesto, del orden, ¿ya? De esas personas, solamente quiero sacar 3 personas.
¿cuántas formas tengo de elegir a esas 3 personas dentro de las 10? Eso va a ser n factorial dividido por n menos k factorial por k factorial. Esa fórmula, que se llama el número combinatorio, nos permite hacer elecciones en grupo, ¿ya? Este numerito que está aquí, elimina las repeticiones. Así como para ser súper clásico. Supongamos que yo quiero elegir de 10 personas, 3, y elijo a Pedro, Juan y Diego, ¿ya? Típicos los nombres. No quiero elegir a Juan, Pedro y Diego, de nuevo, porque ya lo elegí. Están en otro orden nomás, ¿se fijan? Entonces, ese número elimina las repeticiones. O sea, me cuenta exactamente de cuántas maneras yo puedo elegir a 3 personas sin repetir. ¿Ya? Sin repetir ese conjunto, ese trío, digamos, sin cambiando el orden. Entonces, ustedes pueden calcular de cuántas maneras podrían elegir entre 10 personas a 3 solamente. ¿Ya? Haciendo combinaciones entre esas personas, por supuesto. Eso sería 10 factorial dividido por 10 menos 3 factorial por 3 factorial. Y se hace el cálculo. Sería 10 factorial dividido por, eso es 7 factorial, ¿cierto? Por 3 factorial. Y aquí aprovechamos nuestra propiedad. Porque si yo puedo simplificar el 10 factorial con el 7, me quedaría 10 por 8 por 9 y después viene 7 factorial, ¿cierto? 7 por 6 por 5 por 4, etc. Y aquí yo puedo simplificar ese 7 factorial, que es la propiedad que les mostré recién, que es como la única propiedad que tienen los factoriales. Y ahí me queda 10 por 8 por 9 dividido por 3 por 2 por 1, ¿cierto? El 1 no lo vamos a anotar porque no es necesario. Y ahí simplificamos esto un poquito, ¿ya? Por ejemplo, simplifica ahí, me queda así, ¿cierto? Y hacemos el cálculo, que 40 por 3, ¿ya? Serían 120. O sea que ustedes tienen 120 maneras de elegir a 3 personas dentro de un grupo de 10, ¿ya? O sea, elegir 3 personas distintas. O sea que si ustedes tienen, por ejemplo, un conjunto aquí, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas, y yo quiero asociar de a 3, se puede hacer una manera. Ahí tengo otra forma, ¿cierto? De asociar 3. Acá tengo otra manera de asociar 3. Y así. ¿Ya? Si empiezan a hacer asociaciones, pueden hacer 120 de esas. Gracias al conteo que estamos haciendo aquí, ¿ya? Ese es como el número factorial, así como en su utilidad. Por supuesto que tiene muchas más aplicaciones. Pero para nosotros los polinomios de Taylor siempre nos va a aparecer un número factorial. ¿Por qué? Porque siempre que ustedes van derivando un polinomio de mayor grado, va bajando una potencia, ¿cierto? Al derivar la regla de las potencias nos dice que baja una potencia. Y se van acumulando esas potencias. Por ejemplo, un polinomio de grado 4, aquí me va a aparecer un 4 después. Y 4 por 3 por 2, o sea, va a aparecer un 4 factorial. En el caso de un polinomio de grado 5, va a aparecer un 5 factorial, y así, ¿ya? Entonces siempre la aproximación va a estar en términos de factoriales. Es el tema interesante. ¿Ya? Entonces, en general, en el caso del exponencial, volviendo a la exponencial, ¿ya? Esa es la que estábamos calculando los polinomios de Taylor, que los voy a definir de inmediato. Ya vimos que el primer polinomio era lineal, ¿cierto? Vamos a poner así. ¿Todos lo entienden ese símbolo? Ese como un igual torcido. Hay alguien que no lo conozca, se llama aproximación. Es un polinomio lineal primero, ¿cierto? 1 más x. Y el siguiente polinomio era cuadrático, un medio de x cuadrado. Y el siguiente, el cúbico, que lo calculamos era
1 partido por 3 factorial por x al cubo, ¿cierto? Ahí me da eso es un factorial. Y si seguimos esa misma regla, digamos esa misma regularidad, el polinomio de grado 4 debería ser así, etcétera, ¿cierto? Es decir, que lo podemos expresar como una suma de, fíjense que aparece una potencia, ya vamos a ponerle k igual a 0 hasta n, polinomio de grado n, ¿ya? El último término es 1 partido por n factorial por x elevado a n, o sea, siguiendo la misma regla que vemos aquí. Entonces sería x elevado a n partido por n factorial. O sea que, voy a borrar aquí un poquito el igual, voy a poner que es aproximadamente la función. Es decir que la exponencial, y lo voy a poner con su nombre, ya que es la exponencial, es aproximadamente esta suma en x igual 0. ¿Ya? Significa que es cerca de x igual 0. ¿Cierto? Porque al principio yo les mostré ahí el gráfico que había hecho, que este apunte tengo que editarlo, les voy subiendo las clases así como en diapositiva. Ese gráfico, se fijan, es el 0, la aproximación. Lejos del 0 no resulta muy bien, ¿ya? Pero cerca del 0 funciona bastante bien. Entonces, en realidad, esta aproximación es para los x cercanos a 0. Y ustedes saben que ya a esta altura, saben que cercanos significan un intervalo muy pequeño alrededor del 0, ¿ya? De radio delta. Un radio delta positivo. O sea, muy cerquita del 0. Y mientras más se alejen del 0, la aproximación se vuelve más mala. ¿Ya? Pues esta aproximación puede ser muy buena, ¿cierto? Por ejemplo, hagamos un experimento numérico. Vamos a hacer un, déjenme sacar un poquito la pizarra a un lado y vamos a hacer un experimento numérico. Vamos a ver qué tan buena es la aproximación, ¿ya? Entonces vamos a tomar un polinomio de Taylor de grado 3, que lo teníamos escrito ahí en la pizarrita, hasta ahí nomás. Grado 3 de la exponencial. Vamos a evaluar la exponencial en un número y el polinomio en un número y vamos a ver qué tanto se parecen, ¿ya? Si hay mucha diferencia o no. Entonces, el número va a ser, qué sé yo, un número cercano a 0, ¿ya? 10 elevado a menos 5. Ese numerito, un número cercano a 0. Y la función exponencial, ya todos sabemos cuál es la función exponencial, ¿cierto? Elevado a x. Y el polinomio de Taylor, que después yo les voy a enseñar más adelante a calcularlo en software en general, polinomio de Taylor P de x. En nuestro caso es 1 más x más un medio de x cuadrado, ¿cierto? Más 1 dividido por 3 factorial. Vamos a ponerle factorial ahí. Por x al cubo. Y hasta ahí nomás, ¿cierto? No vamos a ir más allá que el polinomio de... ¿Profe? ¿Sí? ¿No le falta el factorial al 2? Sí, lo que pasa es que 2 factorial es 2. Ah, verdad, sí, mala mía. Pero en rigor sí, mejor colocarlo. Y ahí tenemos claro que es un factorial también, ¿ya? Así que mejor, sí, es 2, pero mejor usémoslo, ¿ya? En realidad no se pierde nada poniendo un signo de exclamación más o menos. Y ahí nos queda así, ¿cierto? Entonces, evaluemos. ¿Cuánto es f de a? Es decir, la exponencial en este número muy chiquitito. ¿Ya? Ahí me va a decir, es la exponencial de a. Da, obviamente. ¿Ya? Pero entonces yo quiero decimales. Quiero que lo aproxime un poquito. ¿Ya? Que me entregue algún decimal. Veamos si... Ah, no quiere hacer nada con eso. A ver. Quizás es un número muy pequeño. Pongámosle un... Así como... Va. Ah, ya, es como lo que pasa es que la estoy expresando, ya, es que hay algunos software que son mañosos, entonces aquí como estoy escribiendo en notación científica,
el software interpreta como que yo no quiero decimales, sino que quiero todo el rato trabajar con simbolismo, ¿ya? Entonces por eso no me entrega decimales. Pero bueno, ahí le puse notación no científica y me entregó decimales. Son mañas de los programas, del programador. Si tomó café en la mañana o no. Entonces, ahí tenemos la exponencial en un número pequeño y veamos cuánto es el polinomio en ese mismo número, ¿ya? Número cercano a cero, ¿cierto? Si veamos aquí cuánto es p, ese mismo número. Y me faltó hacer la asignación, no lo tomó como una función. Ahí sí. Bueno, son iguales, ¿ya? Son exactamente iguales porque la aproximación es muy buena, ¿ya? En este caso. Pero alejémonos un poquito del cero. Sigue siendo muy buena. Alejémonos harto del cero. 0.1. Ahí hay diferencias, ¿se fijan? La aproximación es muy buena hasta el cuarto decimal. De ahí hay un error. ¿Cuál será el error? Bueno, restemos estos dos. Para que veamos cuál es el error. Es un error chiquitito, ¿cierto? Es 4 por 10 elevado a menos 5. Es un número bastante pequeño. Pero hay un error de aproximación, ¿ya? Entonces, los polinomios de Taylor son buenas aproximaciones, salvo con pequeños errores que nosotros vamos a trabajar en la próxima clase que se llaman los restos. Por supuesto que si ustedes aumentan el grado del polinomio, la aproximación va a ser mucho mejor, ¿ya? O sea, aquí tenemos ya nuestro primer polinomio de Taylor. Recordar que un polinomio de Taylor se calcula cerca de un valor. En este caso lo calculamos cerca del 0. ¿Ya? Mucha gente le llama esto, bueno, después le llaman serie de Taylor, pero para eso tengo que hablarle un poquito de la serie, que también es el objetivo de hoy día. Pero veamos algunas propiedades y veamos en general algún ejemplo más que nos permita poder calcular polinomios de Taylor, ¿ya? Entonces vamos a ver un pequeño teorema, lo voy a anotar por acá, que nos va a facilitar un poquito la vida con respecto al cálculo de los polinomios. Que dice lo siguiente: supongamos que f es una función con n derivadas, ¿ya? No sé si se han dado cuenta, pero para calcular un polinomio de Taylor necesito derivar varias veces, ¿cierto? Entonces, supongamos que sea f una función con n derivadas. Entonces, esa es nuestra primera restricción. Con polinomio de Taylor no podemos aproximar cualquier función, tiene que ser una función suave, es decir, que se puede derivar varias veces, ¿ya? Las funciones que no son suaves, que terminan en punta o tienen muchos quiebres, son más difíciles de aproximar. Eso es lo que nos está diciendo la matemática en el fondo, ¿ya? Las funciones que son curvas más suavecitas, que tienen muchas derivadas, son más fáciles de aproximar que otras, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene un gráfico de dispersión, muchos datos, siempre trata de aproximar por una curva lo más suave posible. Porque uno podría aproximar así por una curva, ¿cierto? Que aproximar a todos los datos, pero es más complicado, ¿ya? Entonces, siempre tratando de aproximar por curvas suaves. Entonces, supongamos que tiene n derivadas en x igual 0 por ahora, ¿ya? Por supuesto que eso se puede generalizar a cualquier punto mediante una traslación. Entonces va a existir un único polinomio, y esto es interesante, porque existe un único polinomio de grado n que cumple las condiciones que yo les había mencionado al principio, que en 0 es igual a la función, que la derivada del polinomio en 0 es igual a la derivada de la función, etc. Que la derivada enésima en 0 es exactamente igual a la derivada enésima de la función en 0. El polinomio que cumple eso es único, ¿ya? Y se escribe de la siguiente manera. Y esta es la fórmula general de los polinomios de Taylor, para que podamos calcular después con otras funciones. Hasta n, ¿cierto?
de las derivadas de f en 0, las distintas derivadas, dividido por k factorial por x elevado a k. ¿Cierto? Porque cuando nosotros hicimos nuestros cálculos, voy a volver un poquito atrás, después vuelvo adelante de nuevo. Fíjense que cada vez que calculábamos estos coeficientes, esos coeficientes correspondían a las derivadas de la exponencial en 0. ¿Ya? Eso que está ahí. Por ejemplo, ahí está f en 0. Eso es f' en 0 dividido por 2 factorial, ¿cierto? Después me da f' en 0 dividido por 3 factorial, etc. ¿Cierto? O sea, eso es, perdón, la derivada de orden n. Pongámosle ahí, no voy a hacer tantas comitas. Dividido por n factorial. ¿Ya? Esos términos que están ahí son justamente las derivadas de la función que van apareciendo. Ese polinomio único, no hay otro que sea que cumpla estas condiciones, que se aproxime tanto a la función. Por eso son tan importantes. Polinomio de Taylor. En general, Brooke Taylor, que es una persona que vivió entre el 1670 más o menos en adelante, la mejor época para la ciencia hasta ahora, donde se creó la teoría de la relatividad y todos los otros temas, se empezó a crear, digamos. Él era un geómetra, ¿ya? No se dedicaba tanto al análisis del cálculo como estamos haciendo nosotros, sino que se dedicaba a la geometría, pero resulta que hay una conexión súper importante ahí entre geometría y estas sumas, ¿ya? Que les voy a mencionar después. Entonces, en general, yo con esto puedo calcular, con esta fórmula, cualquier polinomio de Taylor, ¿cierto? Por ejemplo, de una función trigonométrica. Hasta ahora no hemos calculado ni una de función trigonométrica. Por ejemplo, de la función seno. Y ustedes también pueden hacer el ejercicio de tomar una función que conozcan y calcularle el polinomio de Taylor. O sea, les sugiero que lo hagan. ¿Ya? Supongamos que f de x es seno de x. Vamos a calcular el polinomio de Taylor en x igual 0 y de grado n, ¿ya? O sea, el general, de grado n. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? Seno de x va a ser aproximadamente, siempre hay que poner aproximado, porque recuerden que es una aproximación, la suma desde 0 hasta n, porque estamos calculando el polinomio de grado n, veamos la fórmula, las derivadas de la función en 0. O sea, que hay que poner las derivadas de seno evaluadas en 0 dividido por ese numerito factorial por x elevado a k, donde x es aproximadamente 0, es decir, es un número cercano a 0, ¿cierto? Como estuvimos viendo en el software. Ahora, ¿cuáles son las derivadas de seno? Bueno, la primera derivada es coseno, ya lo sabemos, ¿cierto? Eso es 1. La segunda derivada es la derivada de coseno, que sería menos seno, ¿cierto? Que es 0. La tercera derivada sería la derivada de menos seno, que sería menos coseno. Menos 1. La cuarta derivada, para que veamos como un patrón que existe aquí entre los valores, sería menos, la derivada de coseno en menos seno, así que con ese menos queda seno de nuevo, ¿cierto? Que vale 0. Entonces nos fijamos que las derivadas pares son 0 y las derivadas impares son 1 o menos 1. ¿Se fijan? Hay un patrón porque las funciones son periódicas, ¿ya? Si ustedes calculan la quinta derivada, va a dar 1. Y la sexta va a dar 0, la séptima va a dar menos 1 y así, ¿ya? O sea, se crea una sucesión ahí, que sería 1, 0. Bueno, el primer término se anota formalmente así, la derivada 0 de una función es simplemente la función, ¿ya? Que en este caso es 0.
La derivada de orden 0 es como que no hagan nada, ¿cierto? No la derivan. Por lo tanto, es la función original. Así que el primer término de la sucesión que se crea aquí es un 0. Después viene un 1, un 0, un menos 1. Después viene un 0, un 1, un 0, un menos 1, y así, etc. ¿Ya? Esas son las derivadas en 0 de la función seno. Entonces, ¿las podemos expresar en general de alguna manera o no? ¿A alguien se le ocurre una manera de expresarla así como en general para tener el polinomio? ¿Cómo será la derivada así en general? O sea, esta misma expresión, pero quitando esa forma así, seno K0. ¿Cómo la podríamos escribir aquí? Primero, cuando K es par, la derivada es 0, ¿cierto? O sea que tenemos que eliminar los términos pares. Todos esos son 0. Nos quedan los puros términos impares. ¿Ya? O sea, sí. Función dividido 2. ¿A qué te refieres con eso? No entendí. O no, o tal vez función menos 1. Claro. O multiplicar por 2 y restar 1, o multiplicar por 2 y sumar 1, ¿cierto? Porque ahí nos dan los términos pares. Por ejemplo, ¿cómo caracterizamos que un número sea par o impar? Ese es un número par. Y ese es un número impar, siempre. ¿Cierto? No importa el valor de K que ustedes coloquen ahí. Por ejemplo, si K es 0, aquí da 0 y aquí da 1. Si K es 1, aquí da 2 y aquí da 3. Siempre uno va a ser par y el otro impar. Todas las derivadas de orden par son 0. Por lo tanto, las sacamos de la suma. Nos quedan las puras derivadas de orden impar. Y las derivadas de orden impar son 1 o menos 1. ¿Cierto? Entonces, cuando este numerito K en realidad es un número impar, ahí faltó el palito, el puntito del factorial. Esas son las que importan, porque las otras son 0. Y aquí me quedaría menos 1, pero no siempre es menos 1, ¿cierto? A veces es 1. Entonces es menos 1 elevado a alguna potencia. ¿Ya? Probemos si sirve nuestra potencia. Por ejemplo, si K es 0, me quedaría x elevado a 1 dividido por 1 factorial, sería x, ¿cierto? Y menos 1 elevado a 0 es 1. ¿Corresponde eso a la primera derivada o no? Veamos, aquí está. Sí, efectivamente es 1. La derivada de orden 3 debería ser negativa. Veamos si resulta. Claro, porque menos 1 elevado a 3 es menos 1, ¿cierto? Es negativa. Y aquí me quedaría... no, perdón, para acá igual 1. Vamos viendo. Ya, para acá igual 0. Me queda 1, ¿cierto? Menos 1 elevado a 0, que sería 1 por x elevado a 1 dividido por 1 factorial, que no lo notamos. O sea, es solamente x. Para acá igual 1, me quedaría menos 1 por x elevado a 3 dividido por 3 factorial. Está bien, ¿cierto? Primero positivo, después negativo. Y los pares, fíjense que no aparecen, nos saltamos del 1 al 3. Entonces no van a aparecer los pares porque esas derivadas son 0. Así que este sería el polinomio de Taylor de la función seno cerca del 0. ¿Sí? El gran problema ahí es que hay que encontrar una regularidad de las derivadas. Les dejo de ejercicio el coseno. Ejercicio. Están todos lados, pero igual intenten hacerlo ustedes. Calcular polinomio de Taylor de
coseno de x para x cerca de 0. ¿Ya? Después cuando veamos la serie de Taylor, le cambian un poquito el nombre, ¿sí? En esa fórmula donde dice la sumatoria, abajo es una K, ¿cierto? K igual 0. Sí. ¿Y por qué? Ahí dice, ¿esta fórmula de sumatoria la conocen o no la hemos visto nunca? ¿O ustedes no la han visto nunca? Si no la han visto, díganme. Pero con ejercicios fáciles, profe. Ah, ya, pero ubican la fórmula, por ejemplo, ¿qué significa esa sumatoria? O sea, si yo digo una sumatoria de k igual 0 a n por ejemplo, f de k, cualquier función de k, se refiere a que ustedes están sumando f en 0 más f de 1 más f de 2 más etcétera. Hasta el k es un auxiliar, es un contador. Me va diciendo, va 0 primero, 1, 2, 3, hasta n. O sea, una suma de esos términos. Es una suma resumida o abreviada. Una notación nomás para no estar escribiendo toda esa suma, la escribimos así con una sigma, que es la letra S griega, ¿cierto? Que se refiere a la suma. Pero eso nomás, ¿ya? Claro, hay algunas sumas clásicas como la suma de Gauss, que dice cómo sumamos los n primeros números naturales. 1 más 2 más 3 hasta n. Eso es n por n más 1 dividido en 2, ¿cierto? Yo eso creo que se los mencioné en el primer curso. ¿Ya? Que hay algunas sumas que se pueden calcular fácilmente. Hay otras sumas que no se pueden calcular, ¿ya? Que son o muy complejas o hay que aproximarlas, ¿no? Y nosotros vamos a ver un tipo de suma bien especial, que en vez de colocarle un n aquí, le vamos a colocar un símbolo así. Que en el fondo lo que hacemos es sumar un término más otro término más etcétera, más un término n, y después seguimos sumando. F de n más 1, más etcétera. O sea, sumamos infinitos términos. Increíblemente, la suma de esos infinitos términos no siempre es infinito. ¿Ya? A veces ustedes suman infinitos términos y la suma de ellos da un valor numérico. Por ejemplo, si yo sumo un medio más un tercio, perdón, es un mal ejemplo, más un cuarto, más un octavo, y así continúo, después viene el 16, ¿cierto? 16, si se fijan que son puras potencias de 2, estamos dividiendo por 2 cada vez, etcétera. Y continúan sumando infinitas veces, toda esa suma es, increíblemente, es 1. ¿Ya? Son infinitos términos, infinitos números que están sumando y la suma total es 1. No es infinito. ¿Ya? Ese tipo de sumas le llamamos una serie. Eso que está ahí se llama serie, que es una suma infinita de infinitos términos. Esa es la definición de una serie. ¿Ya? Entonces nosotros ahora estamos viendo polinomios de Taylor que tienen un cierto grado n, pero después vamos a ver series de Taylor. O sea, cuando ese grado es infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mientras mayor el grado, mejor la aproximación. Entonces, ¿qué mejor que una aproximación infinita? ¿No? Sería ya muy exacto. Entonces, pero por ahora, dejemos las series de lado un ratito. La podemos trabajar en la próxima clase. Trabajemos con los polinomios de Taylor lo que queda. Hay varias observaciones interesantes que podemos hacer. ¿Ya? Y ahí les quedó de tarea a ustedes calcular polinomio de Taylor del coseno para tener más ejemplos. Y como les dije, cualquier función que conozcan que sea derivable, ¿ya? El logaritmo también calcula el polinomio de Taylor. 1 partido por x también calcula, ¿ya? Hay muchas maneras digamos, hay muchas funciones que les pueden calcular los polinomios. Pero hay algunas cosas interesantes que podemos
observar, por ejemplo, ustedes saben que la derivada es lineal, ¿cierto? Que si yo multiplico una función por una constante, entonces la derivada va a ser la constante multiplicada por la derivada de la función. Resulta que los polinomios de Taylor cumplen exactamente lo mismo, porque son derivadas en el fondo, ¿ya? Son derivadas y sumas de derivadas. Entonces vamos a llamarle así, t sub n de f en a, eso va a ser el polinomio. Vamos a ocupar esta notación, ¿ya? De Taylor, de grado n, de f, en x igual a. O sea, ya no solo en el 0, ¿se fijan? Ahora estamos calculando en cualquier parte. Si yo tengo una función definida, una f así, f de x igual y, ahí está su gráfica, ¿cierto? Y yo quiero calcular un polinomio de Taylor en el punto A. Pero yo solamente he calculado toda mi vida polinomios de Taylor en el punto 0. No tengo idea cómo calcularlo en el punto A. ¿Qué puedo hacer? Yo quiero calcular ahí el polinomio de Taylor. Geométricamente, ¿qué se le ocurre hacer? Hacerlo en el 0 Poner un y sistema de después referencia en trasladarlo, final. ¿o no? Eso. Ahí hablaron dos personas, pero por lo menos alcancé a escuchar que tenían la idea. No sé si tienen algo más que agregar a que se puede trasladar. Pero eso, ¿ya? O sea, yo en realidad calculo acá, ¿cierto? Muevo toda esta gráfica, ya la voy a mover así, ¿ya? Muevo toda esa gráfica para allá y calculo en el 0. Y eso se hace haciendo una traslación, ¿cierto? F de x menos a. O f de x más a, dependiendo hacia qué lado la trasladamos. ¿Ya? Pero pongámosle menos a porque en general. Menos a, y obviamente depende del signo de a, es si trasladamos a la izquierda o a la derecha. Va a depender de ese valor. Entonces, si yo quiero calcular un polinomio de Taylor en cualquier punto, entonces el polinomio de Taylor de una función f en un punto a cualquiera, va a ser la misma suma que teníamos nosotros de las derivadas. Ahora en el punto A, ya no estamos derivando en el 0, pero en lugar de x elevado a la potencia, vamos a poner x menos a elevado a la potencia, porque lo que hacemos es trasladar el polinomio hacia el punto 0 para calcularlo. ¿Ya? Esa es la fórmula general del polinomio de Taylor. Aquí lo pueden calcular en cualquier puntito ahora y hacer la aproximación en cualquier punto. O sea, nosotros podríamos hacer la aproximación de la exponencial ahora en otros puntos, ¿cierto? ¿Dónde tengo el programa? Ahí está. Entonces, por ejemplo, polinomio de Taylor de grado 3, de x le vamos a poner, de la exponencial, que ya sabíamos que es ese polinomio que está allá, arriba, pero ahora en el punto 1, ¿ya? Entonces va a ser 1 más x menos 1, ¿cierto? Lo trasladamos, más 1 partido por 2 factorial, por x menos 1 al cuadrado, más 1 dividido por 3 factorial, y hasta ahí nomás lleguemos, ¿ya? Sin seguir con los grados mucho más adelante, por ahora. X menos 1 al cubo, ¿cierto? O sea, yo hago la traslación de todo el polinomio, ¿se fijan? Puntito donde quiero dibujar. Y ahora dibujemos la exponencial. Vamos a dibujar la exponencial e elevado a x, o x de x, y el polinomio p. A ver qué tanto se parecen los gráficos, ¿ya? Y cerca del 3, o sea, del 1, perdón, ¿ya? Entonces va a ser menos 0.5 hasta 1.5. Voy a dibujar ahí en ese rango. Y estamos trabajando cerca del 1, ¿cierto? Ahí no se parecen mucho, hay bastante distinción. Gráficamente se parecen las dos curvas, ¿cierto? Pero no se parecen tanto, digamos, no intersectan. De hecho, en el 1 deberían valer lo mismo,
ustedes reemplazan aquí por x igual 1, no me da exactamente la función, ¿ya? Y eso es porque esto que está aquí, y lo voy a borrar, eso que estoy marcando, eso que marqué ahí, ese 1 tiene que ser e elevado a 1, ¿cierto? Porque es la función, es la exponencial. Disculpen que el mouse me está fallando un poquito, ahí, e elevado a 1. Y aquí va la derivada, aquí multiplicando este x menos 1, va la derivada del exponencial, pero evaluado en 1. O sea, e elevado a 1. Aquí lo mismo, la derivada segunda del exponencial, pero evaluada en 1. ¿Cierto? Ahí. Lo mismo aquí. Y ese sí tiene que ser el polinomio de Taylor, correcto. Y ahí me tiró por otro lado, no sé por qué. ¿Qué me faltará? Porque aquí está la derivada en 1, ¿cierto? Que es elevado a x, es la misma. X menos 1 dividido por 2 factorial. Mi función exponencial es esa, por supuesto, la roja. ¿Ya? El polinomio de Taylor me lo está arrojando por allá. Hagamos el cálculo primero a mano, a ver cómo nos queda. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el polinomio de Taylor de la exponencial en el 1, sería la suma, esa es una x por si acaso, de k igual 0 a n, de la derivada, ¿cierto? En el 1, dividido por k factorial, por x menos 1 elevado a k. Entonces, si queremos, por ejemplo, calcular el de grado 3 en el 1, sería hasta n igual 3, o sea, sería f0 de 1 dividido por 0 factorial, que sabemos que es 1, ¿cierto? Más después la primera derivada en 1 por x menos 1 dividido por 1 factorial, que no se anota tampoco, pero lo vamos a anotar ahí, más la segunda derivada en 1 por x menos 1 al cuadrado dividido por 2 factorial, más la tercera derivada. Solo hasta ahí. Partido por 3 factorial. Pero todas las derivadas del exponencial serían la misma exponencial, ¿cierto? Si ustedes derivan n veces la exponencial, es siempre la exponencial que es e elevado a 1, que es igual a e. O sea que todas esas derivadas son e. ¿Ya? Entonces, esto debería haber una aproximación aquí. No sé por qué el software no me está haciendo la aproximación. Porque por lo menos deberían coincidir en el 1, ¿cierto? Si yo evalúo en x igual 1, pongo x igual 1, todo eso es 0, ¿cierto? Todo eso se elimina, me da 0, me queda e elevado a 1. Pero aquí e elevado a 1 está por ahí, ¿cierto? Y el polinomio me lo está dibujando ahí arriba. Yo no sé qué pasa ahí con el programa. No es lógico, ¿cierto? No tiene sentido. Porque el polinomio en 1 es e elevado a 1. ¿Habrá sido la notación que ocupé? No creo. Raro, súper raro. Veamos en otro programa. Es que mis cálculos están bien, pero el programa está como haciendo algo que no debería. O sea, Profe, voy a dejar un poquito la pizarra. ahí está. Se fijan, todos los cálculos están bien. O sea, no creo que no he cometido ningún error. La exponencial, las derivadas son siempre la exponencial, elevado a x. Gracias, profe. Entonces veamos en otro programa, quizá hay alguna maña del programa. Veamos en el GeoGebra. Ya vamos a ir terminando por hoy, pero solamente quiero hacer una pequeña observación de la linealidad y con eso termino. Y les voy a subir una guía de polinomio de Taylor. Tienen que calcular alguno y
y hacer algunas aproximaciones. Wow, se demora. Y Profe, después podríamos... ¿Sí? en el libro, ¿en qué parte podemos encontrar esto? El libro de Thomas. ¿En cuál? Ya. Nuestro libro de Thomas, página 586 de la edición 12. Si están trabajando con la edición 11, es otra página, ¿ya? En el... déjenme ver si tengo por aquí la edición 11. Porque las dos son accesibles desde internet, la edición 12. Y la universidad no me acuerdo si tiene la 11 o la 12 en digital. ¿Alguien se acuerda? Tiene una de las dos. Aquí tengo la edición 11. Veamos en qué página tiene polinomio de Taylor. Mi gato me está alegando por el desayuno ya. Polinomio de Taylor. Ahí está, 807. Ah, miren, súper. Hay un problema ahí con la edición 11. En la edición 11 necesitan el volumen 2 del libro, ¿ya? En la edición 12, que creo que tienen acceso a esa, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda? Profe, nadie se fija en la edición. Deberían, porque hay diferencias. Ya, miren, veamos nuestra planificación, porque ahí yo les dejé un link. Entonces, quiero ver si ese link va a la edición 12 o a la edición 11. Y si va a la 11, yo les dejo la 12. Y en la planificación dejé como a la biblioteca digamos, el libro digital. Ahí está el link en la bibliografía al final. Ahí está. Entonces, clic ahí. Y no sé a qué edición nos llevará. Ojalá que a la 12, porque es más fácil de consultar. Bueno, ahí tienen que meter sus datos de estudiantes. Y en la edición 11, 11ª. Ya, no importa. Yo les dejo la 12ª para que la consulten. Vamos a hacer un pirateo ya, pero escandaloso. Ahí está, cálculo de una variable, edición 12. Eso lo voy a dejar aquí en el curso de geología. Ahí en la pantalla de presentación, ¿ya? Donde dice bienvenida, y les voy a dejar el librito. Gracias, Solamente un cambio de edición. ¿Sí? Ya, no hay problema, sí. Simplemente un pequeño ajuste de edición para que sea más fácil de consultar. Porque en la edición 11 tienen que consultar el volumen 2. ¿Ya? Y entonces da lata ir a buscar la edición 12, que también tiene que estar en la biblioteca, pero ¿para qué? Si tenemos aquí la... Y ahí la está cargando. Se la voy a dejar ahí arriba ahora que la consulten. La pueden descargar ahí. Entre nosotros, ¿ya? Pirateo de libros. Pero, ¿qué más? Déjenme ver en qué estábamos intentando ver qué pasaba con nuestro polinomio. Entonces, nos interesa acerca del 1, ¿cierto? La exponencial. Ahí en el 1. Y el polinomio era e más e por x menos 1. Fíjense que el de grado 1 se parece harto, ¿ya? Más e por x menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Dividido por 2 factorial, que es lo mismo que 2, así que vamos a ponerle un 2 nomás.
¿Se parece? Más e por x menos 1 al cubo dividido por 3. O sea, aquí era 3 por 2. ¿ya? O 3 factorial, que es lo mismo. Era una maña del otro programa y tengo que revisar qué pasó. Después les cuento ahí qué pasó con el software. Pero en general, fíjense que se parece un montón, ¿cierto? Cerca del 1. De hecho, son casi indistinguibles para el programa las dos curvas. Ahí recién se empiezan a separar. ¿ya? Antes no. Así que muy buena la aproximación que obtuvimos aquí con este polinomio de grado 3. ¿Ya? Y el último comentario, por hoy. Antes de que vayan a leer ahí el libro de Thomas. Como las derivadas son lineales, los polinomios también son lineales. Y eso es bastante conveniente. ¿ya? Es decir, que si ustedes calculan un polinomio de Taylor de grado n de una constante por una función más otra constante, pongámosle C1 y C2, de otra función, eso es lo mismo que calcular C1 por el polinomio de Taylor de f más C2 por el polinomio de Taylor de g. O sea, por ejemplo, si yo quisiera calcular, yo ya tengo calculada el polinomio de Taylor de la exponencial y del seno, ¿cierto? Entonces yo podría calcular el polinomio de Taylor de la función 3 elevado a x más seno de x. ¿Se fijan? Es muy práctico, ¿ya? Porque aquí yo simplemente digo, eso es 3 por el polinomio de Taylor de elevado a x más el polinomio de Taylor de seno de x, que ya los tengo calculados. Ahí simplemente reemplazo, ¿ya? Así que la linealidad es bastante útil a la hora de calcular estos polinomios. Ponémosle ahí linealidad. Se puede separar la suma y el producto de los polinomios. Ejercicio. Calcular Taylor de 1 partido por 1 menos x, la función rara. ¿ya? Calculen ese polinomio de Taylor porque la próxima clase vamos a hacer algo bien interesante con esa función, que es verla desde un punto de vista de una suma geométrica que se llama. Y cerca del 0, ¿ya? X cercano a 0. No cerca del 1 como estábamos calculando antes. ¿no? Cerca del 0. Y vamos a ver que coincide con el polinomio de Taylor una suma geométrica y después vamos a poder calcular hartos polinomios más a partir de esta función. ¿no? Entonces les dejo la tarea de leer, hacer este ejercicio, calcular los polinomios de Taylor de las funciones que ustedes conocen, ¿ya? Logaritmos, otras funciones trigonométricas, un polinomio, ¿por qué no? ¿ya? ¿Cómo será el polinomio de Taylor de un polinomio? ¿Tienen alguna idea así como intuitiva? ¿Cuál será el polinomio de Taylor de un polinomio? De una función polinomial. Otro polinomio. Sí, pero ¿cómo será la ese? suma de los polinomios de Taylor para cada factor. Y no. Ya. Por ejemplo, aquí, si yo quiero un polinomio cualquiera, ya pongámosle aquí 1 más 2x más 3x cuadrado. O 3x. ¿ya? No, bajémosle un poquito el grado. X cuadrado. Y ahí tengo mi polinomio común y corriente. El polinomio de Taylor es otro polinomio, ¿cierto? De x le vamos a llamar. En el 0, si lo vamos a calcular en el 0, tienen que ser iguales, ¿cierto? Tienen que coincidir. Entonces, si x vale 0, este polinomio vale 1. La derivada en el 0, que si ustedes la calculan aquí, sería 2 más 6x. O sea que la derivada en el 0 sería 2. Tiene que coincidir también. ¿ya? O sea, el segundo coeficiente es 2. Y así. Entonces, la intuición es que deberían ser el mismo polinomio, ¿no? El polinomio de Taylor debería ser el mismo polinomio. Veamos. Ya, sería h en 0, ¿cierto?
más la derivada en 0 por x nomás, sin paréntesis, no, x nomás, más la segunda derivada en 0 por x cuadrado dividido en 2 factorial, ¿cierto? Que es 2. Es exactamente el mismo polinomio. ¿Fijan? Es lo mismo. Claro, porque si tienen un polinomio y lo quieren aproximar por otro polinomio, es el mismo polinomio que lo aproximado. Ya es un polinomio en el fondo. ¿Ya? En el fondo lo que estamos intentando hacer es aproximar funciones por polinomio. En este caso son los polinomios de Taylor. Pero si un polinomio ya está en forma polinomial, o sea, ya está aproximado en el fondo. Ya lo conocemos en esa forma. Así que al calcularlo nos va a dar exactamente el mismo. Por eso la curva la hace encima así como igual. ¿Ya? No sé si queda alguna consulta hasta ahora. ¿Qué nos queda de la próxima clase? Analizar cuál es el error que cometemos en la aproximación. O sea, qué tan lejana está la aproximación de la función original y cómo podemos acotar ese error. ¿Ya? Se llama teorema del acotamiento del resto, ¿ya? O del error. Nos queda estudiar las series de Taylor, que en el fondo son polinomios de dimensión de grado infinito. ¿Ya? O sea, extendemos estas sumas hasta el infinito para que sean mejores las aproximaciones. Y nos queda implementar esto en software. Es decir, cómo por ejemplo en el Octave podemos obtener polinomios de Taylor. Cómo podemos calcular polinomios o series de Taylor de una función, ¿ya? En el software. Creo que eso sería lo que nos quedaría. Y algunas aplicaciones directas, pero ya por lo menos tenemos más o menos la teoría desarrollada. ¿Ya? Yo les voy subiendo las clases en diapositivas, por si acaso. Ahí las estoy creando. Las voy a ir dejando en el MS para que después consulten las diapos. Y las pizarras igual van. Así que ser un extra. No sé si hay alguna consulta. Yo ya no tengo más temas que contarles, porque si no me voy a alargar mucho hoy día. Hay un... Profe, ¿Sí? yo tengo una duda, pero es de la prueba. ¿Ya? Sí. Es que en el primer ejercicio. Ya, veamos la... ¿dónde Eh, está la prueba? sí. La evaluación activa, creo que era. La primera. Ahí está. Ya. Bueno, pero abramos la pauta mejor. El primer ejercicio. Ya. Ahí, en el resultado más que nada, porque lo demás lo tengo casi todo igual. Ya. Es que supone que el problema pedía la rapidez con la que se abre el hilo, ¿cierto? Con la que se suelta el hilo, sí. Sí, pues. Entonces usted al final le puso que el resultado era de X de T, pues. Ah, sí, es de Y tendría que IDT. ser, sí, pues, de I de T. Hay que arreglar eso. Sí, Sí, pues. es de IDT. Sí, muchas gracias. Ya lo voy a arreglar al... ¿Ya Ya, subió la nota? Grande Pedro. No, hoy día, acuérdense que hoy día en la tarde, ¿ya? Hoy día como a las 7 van a estar las calificaciones. Qué bueno que me avisaste ahí. Ahí voy a cambiar en la pauta eso para que no tengan problemas al revisarla. ¿Ya? Claro, es de IDT. Sí. Porque justamente el I es la distancia de la niña al volantín directa, ¿cierto? Que es el largo del hilo en el fondo. ¿Ya? Y queríamos conseguir la rapidez con la que soltaba el hilo. Entonces en realidad es de IDT el que queremos conseguir, no de XDT. Y ahí el de IDT está 10 igual o no. Hagamos la cuenta para ver qué. A mí me dio 6,4. Porque ahí serían, claro, hay que reemplazar igual el X por 120, ¿cierto? El Y por 150. El de X de T se reemplaza por 8. Y entonces de Y de T sería 2 por 120 por 8 dividido por 2 por 150. Calculadora ahí 2 por 20 por 8 dividido 2 por 150. 32, que parece que sí lo que dices tú.
32 dividido en 5. 6,4, ¿sí? Ay, pero Es- entonces eso lo va a arreglar con las pruebas, como que eso, lo va a corregir. Claro, voy a corregir la pauta porque si no le voy a estar corrigiendo un resultado incorrecto, ¿ya? Era el de IDT, el que había que conseguir. Vamos, lo tengo bueno entonces, profe. Es 6,4. Sí. Y les puse una preguntita, no sé si la contestaron, Ah, no la vi. ¿no? Y- Ya, piénsenla. ¿Por qué la variación es positiva? ¿Por qué da 6,4 positivo? Y nos da menos 6,4 o otro valor negativo. Esa es para que la reflexionen un ratito. Eso depende del dibujo, ¿ya? No había que contestarla en la prueba por si acaso. Simplemente la puse en la pauta como una pregunta porque me pareció que era como interesante reflexionar. Ok, oh, me había asustado, pensé que me había faltado algo. No era parte de la prueba. Era solamente una pregunta extra que puse en la pauta. O sea, para que la pensaran un poquito. Gracias, Pedro, por el aviso ahí. Vamos a corregirla de inmediato. Esto, no sé si hay otro comentario, alguna consulta. No, profe, vaya a alimentar a su gato porque cuando se enojan empiezan a rajuñar. No sé, ahí me estaba alegando ya. Mal genio. Quiere el desayuno. Ya, chicos, que pasen buen día. Entonces, cualquier consulta me escriben y a la tarde están los resultados de las evaluaciones con las observaciones respectivas. Chao, Bueno, profe. profe, que esté bien, cuídese. Chao, igual. No, profe, Estén bien. buen fin de semana. profe. Ya, que tengan buen fin de semana. Chao.